Son las 2:07 de la madrugada, y los gatos se pelean. En realidad no se pelean. Al chino se le ha metido entre ceja y ceja montarse a Lola. Aunque los dos están castrados, cada cierto tiempo se lunan y les da la locura. Se montan, se lamen, se maullan. Es imposible dormir con toda esta actividad alrededor. Solo escucho miaus y tengo imágenes. Imágenes que dan vueltas en mi cabeza. Una teta mutilada, una cicatriz, una teta sin pezón. Así empieza el libro #FuckCancer, lado B, escrito por la conocida actriz Anaíde Cárdenas. Se trata de un libro testimonial sobre la enfermedad, pero que a diferencia de libros similares, no nos habla desde un púlpito indicándonos qué debemos hacer, cómo debemos actuar, sino que es un testimonio descarnado, sin ornamentos, sobre la historia de una mujer y la enfermedad. En este libro se nos propone justamente una travesía, una especie de recorrido que empieza con el diagnóstico de la enfermedad y que termina con una última operación. Pero este recorrido, esta travesía, también es una travesía interior, una travesía introspectiva que nos propone la narradora. Es decir, a través de la enfermedad da pie a visitar aquellas zonas, digamos, del inconsciente o aquellas zonas del pasado, de la infancia, que nos permiten entender ciertas situaciones del presente. Se trata de un libro interesantísimo que yo recomiendo mucho. Está muy bien escrito, con una prosa ágil, y además el libro está construido a base de fragmentos, como una especie de diario, pero que también podría leerse incluso como una novela. Y no me extraña que Anaí escriba bastante bien, porque ella es dramaturga, como saben, ha escrito un par de obras de teatro, y por eso no me extraña lo bien escrito que está. Hay diálogos, hay escenas muy, muy, muy bonitas, muy impactantes también, y yo quiero recomendarles mucho este libro. Justamente sobre este libro conversé hace unos días con Anaí y quiero compartir con ustedes dicha conversación. Pero antes quiero recordarles, sigamos leyendo. Las librerías siguen funcionando de manera presencial y también lo hacen en modo delivery. Y yo quiero recomendarles la estupenda librería Escena Libre. Pueden encontrar su local en la avenida Camino Real, en San Isidro, cuadra 10, dentro del local del Centro Cultural de la Católica. Y también pueden seguirla a través de sus redes sociales como Facebook e Instagram. Ahora sí, sin más preámbulos, los dejo con la entrevista a Anaíde Cárdenas, aquí, en Letra Capital. Hola Anaí, muchas gracias por tu tiempo y por permitirnos charlar sobre tu libro, #FuckYouCancer, lado B, que ha sido publicado por Grijalbo, un sello de Penguin Random House, en una muy bonita edición. ¿Cómo estás, Muchas Anaí? gracias. Un placer. Gracias. Muy bien, muy bien. Bueno, quería comenzar con algo con que casi siempre empiezo mis entrevistas, que generalmente siempre es el origen de los libros, ¿no? A mí me da mucha curiosidad cómo se originan, digamos, cómo nace esa idea. En este caso, que es un libro de testimonio, lo que quería preguntarte era si recuerdas en qué momento tú decides escribir. Intuyo, puedo equivocarme, que tú empezaste a escribir antes, incluso presumo, que pensar en la idea del libro, ¿no? Si es que fue así o ya de frente empezaste con la idea del libro en sí. No, yo ¿Cómo? empecé a escribir, a documentar todo lo que estaba sucediendo el día que me diagnosticaron. Ese día empecé a escribir. La idea del libro surgió luego, cuando Penguin Random House se me acerca y me propone hacer un libro, pero de un compilado de lo que posteaba en Instagram, a método de como eh, algo que le diera coraje a las personas para poder como seguir saliendo adelante con esta enfermedad. Y le dije, tengo algo, creo que es aún mejor. Es un diario que estoy escribiendo y me dijeron, ya, métele con todo. Y yo, ¿de verdad? No, sí, métele con todo. Y, y así fue.
Y después a conciencia ya estuve escribiendo y documentando todo, porque ah, muchas veces regresaba a releer lo que había escrito y no me acordaba que lo había escrito. Entonces, y pasa que cuando uno pasa por un proceso así de traumático, la mente es muy sabia y a veces bloquea esas cosas, ¿no? Entonces estuvo bueno que lo haya escrito. Sí, justamente tenía esa intuición que habías empezado a escribirlo incluso antes de la idea del libro. Eh, Ahora, en el caso de la estructura del libro, porque a mí, yo lo he leído, me ha encantado por varias razones. Una de las razones que me gustó es la estructura, ¿no? Es decir, el hecho de que empiece justamente cuando te dan el diagnóstico y que termine finalmente en una operación final. Ese marco, ¿lo pensaste en algún momento? ¿En qué momento apareció o siempre la tuviste clara? No, sí, yo quise que el libro termine cuando el proceso terminase. O sea, en realidad son unas cosas bien grandes porque el proceso no va a terminar hasta que me den mi alta definitiva, que va a ser como todavía en 4 años más, ¿no? Pero quería que terminase con algo simbólico, que era como eh, que es esta operación estética que un poco te, te devuelve, por lo menos para mí, no necesariamente para todo el mundo, a mí me devolvió un poco el sentido de lo que era natural en mi cuerpo en cuanto a algo visual, ¿no? De igual manera, igual no es igual, ¿no? O sea, faltan todavía un par de cosas importantes, ¿no? Que tengo que hacer, pero eh, era lo que más, era lo que más natural me hacía sentir, ¿no? Dentro de todo, más normal. Que igual está como, es una palabra que está totalmente sobrevalorada, la normalidad. Y y nada, sí me parece interesante terminarlo con una operación, con la última, ¿no? O penúltima operación que me voy a hacer. Y sí, de hecho terminé de escribirlo este año, en mayo. Pensábamos que no íbamos a llegar a la fecha de cierre, eh, pero finalmente llegamos, así que todo salió bien. Ujú. Otra cosa que me gusta de la forma, digamos, antes de entrar al contenido en sí, es lo fragmentario, ¿no? Que también le da un toque muy interesante. Ahora que justo tú mencionabas que lo habías empezado a escribir como un diario, más o menos entiendo que por ahí va justamente esto de los fragmentos. Sí, eh, de hecho eh, es un libro que va, que no tiene un orden cronológico claro, ¿no? Como que va hacia adelante, va hacia adelante, va hacia atrás. Y yo creo que paro a analizar mucho sobre el presente, tomando en cuenta el pasado, ¿no? Que es algo que hago yo en terapia, que de hecho es lo que a mí más me ayuda, ¿no? Para poder llegar a conclusiones importantes en mi vida. Y, y el libro fue eso, ¿no? Fue un proceso terapéutico. Y nada, es simplemente un proceso terapéutico documentado. Sí, porque justo eso te quería preguntar después, porque otra cosa que me pareció muy interesante es que si bien, digamos, el tema de fondo es la enfermedad en este caso y cómo enfrentarse a ella, eh, Ujú. es como que si la enfermedad, pienso yo, te permitiera o te indujera a un ejercicio de introspección, porque no solamente hablas de eso, sino hablas de otros episodios, otras circunstancias de tu vida, ¿no? Sí, hablo mucho de salud mental y la verdad es que eh, el cáncer es una enfermedad que pone a prueba todo, ¿no? Y hasta lo más sólido. Y, y bueno, yo he trabajado en mí, en mi salud mental muchos años, desde que tengo 14 años. Entonces, em,
es algo que venía ya como fuertemente solidificándose cuando es que me dan el diagnóstico y es lo que más como se movió. Entonces, em, en el libro reviso básicamente todo eso, ¿no? Y todos esos momentos que me han removido los cimientos. Ujú. Claro, siempre se dice, digamos, cuando hay un episodio así, que uno se confronta consigo mismo, ¿no? Que de alguna manera te permite, a veces, no sé si en tu caso, porque como tú dices, tú tienes un ejercicio estupendo y que todo el mundo deberíamos tener, que es de hacer terapia, que te permite justamente también ¿no? Hacer una introspección, ¿no? Pero ¿en qué medida, digamos, también la enfermedad te permitió eso, ¿no? Es que es bien fuerte. O sea, creo, una enfermedad 50% mental. 50% mental. Y está comprobado ya por doctores, por científicos, que una persona que mantiene una buena disposición para, para la medicina, para todo lo que va a recibir tu cuerpo, el cuerpo lo recibe mejor, ¿no? Entonces, claro, te da como, era, to- era bien como contradictorio, ¿no? Porque yo estaba como pasándola mal, sintiéndome hasta las huevas, perdón por mi francés, y tenía que como poner la mejor cara, ¿no? Y estar, y voy a estar bien, y vamos a estar bien, y todo va a estar bien, ¿no? Que y a un punto a veces es insostenible, ¿no? Y te tienes que quebrar en algún momento. Y está bien también, porque finalmente la fortaleza no es estar bien todo el tiempo, es saber levantarte, ¿no? Y eso es lo que he aprendido con esto, a levantarme, a pesar de... Eh, Otra cosa que también me gustó del libro es que, digamos, además del testimonio, eh, hay momentos del libro en el que tú te diriges a una suerte de lector, ¿no? Pero lo que me pareció muy interesante, por lo menos desde mi lectura, es que lo haces de una manera tan natural que no se siente como a veces pasa con algunos libros, ¿no? Que parece que pontificaran, ¿no? Que nos hablaran desde una, entre comillas, sabiduría, ¿no? Sino que lo haces por momentos y con una naturalidad que a mí me resultó muy, muy, muy entrañable. No sé si lo Ay, pensaste así, cómo fue. es que el libro siempre fue escrito como Ujú. para que alguien leyese, o sea, no en plan diario, era como yo intentando contar esta historia, que es básicamente em, es mi estilo, yo escribo así, todos los cuadernos que tengo guardados de cosas que he escrito son así. Entonces, y yo no soy ninguna iluminada, o sea, no, por más de que este proceso haya sacado muchas cosas buenas y me haya hecho aprender mucho, no soy ninguna autoridad este, moral ni nada para estar, no sé, pues diciéndole a la gente qué hacer o cómo hacerlo, ¿no? Esto es simplemente desde mi lugar de aprendizaje que vengo contando lo que me ha sucedido y, no, y está válido que se tome de una manera y está válido también que no se tome, ¿no? O sea, creo yo que em, algo que me ha dado todo esto es como eh, bastante como me ha puesto los pies bien en la tierra y, y me ha hecho como mucho más sensible. O sea, si ya era una persona sensible, me ha hecho más sensible sobre todo a los procesos ajenos. Entonces no Ujú. pretendo ser ninguna voz de autoridad ni mucho menos. Claro.
y además, digamos, también eso es una opinión mía, ¿no? Eso para mí le da mucho más fuerza a lo que tú estás contando, ¿no? Yo, digamos que quizás sea un error mío, pero tengo no, digamos, hay libros que no suelo leer justamente por ese tono casi de cátedra, ¿no? Y más bien el libro y lo he disfrutado y he sentido esa conexión a través de esta comunicación por momentos conmigo, como de una manera muy natural. Qué bueno, me Y gusta, qué bueno que te lo que gusta. también, sí, gracias, no, gracias a ti, lo que también me gustó mucho y de alguna manera tú en parte me estás respondiendo con lo que estás contando ahora, es que es la escritura, es decir, eh, esa manera de escribir me gustó mucho, o sea, escribes muy bien, por momentos hay pasajes bastante, incluso diría líricos, medio poéticos, con muchas imágenes, eh, tienes un ritmo de escritura muy interesante, lo que justamente me llevaba a preguntarte si eres una persona que sueles escribir, ¿no? Y bueno, más o menos me estás contando eso, ¿no? Sí, sí, es un ejercicio que hago desde que soy muy chica. Eh, de hecho, la escritura me ha sostenido en mis momentos más complejos. Eh, no es algo que comparta, pero esto es lo primero, bueno, en realidad no lo primero, porque previo a esto escribí una obra de teatro que se llama Té de Tías, que vengo poniéndola desde el 2015, ¿no? Y todos los años vengo reponiéndola. Y es una obra que es una comedia musical que como la idea general son cuatro amigas, ¿no? Que son amigas del colegio, que son muy complejas y diferentes entre sí, y cómo es que ellas logran coexistir como grupo, ¿no? Y es básicamente la representación de las personalidades que habitan en mí y cómo coexisten dentro de este cuerpo, a veces matándose unas entre las otras y las otras veces siendo tan como armónicas que pueden llevar un musical, ¿no? A cabo. Y cuando cuando empezamos a hacer la prensa de la obra allá por el 2015, y yo decía esto, ¿no? Que eran como estas personalidades que habitaban en mí, y las actrices me decían, Anaí, cállate, cállate, no digas eso. Van a pensar que estás loca. Yo, son amigas del colegio. Que bueno, eso dice la obra. Pero bueno, en realidad eso es, ¿no? Y, y nada, y esta es la segunda cosa que como que el mundo ve, el segundo libro que el mundo ve, mío, ¿no? Y seguramente vendrán más, me imagino, en otras formas y en de otros medios. Este, pero sí, sí. Ujú. Sí, porque de alguna manera también yo sentía que en el libro había muchas formas de escribir, si bien obviamente se reconoce un estilo muy particular, hay momentos más fragmentarios, con más imágenes, otros más narrativos, y hay cosa que me gustó, pero que ahora ya tiene sentido con lo que cuentas de tu obra de teatro, ¿no? Es eh, este dominio para crear los diálogos en tu libro, ¿no? Que claro, puede ser muy escénico, muy teatral, ¿no? Sí, y de hecho me gusta mucho escribir em, guiones, me gusta mucho dialogar, hacer esa chamba me encanta, me parece increíble, es algo que siempre me ha gustado hacer y de hecho no lo hago más no sé si de floja o porque no tengo tiempo, pero sí. De hecho ahorita estoy escribiendo algo y lo tengo ahí como poquito a poquito lo voy avanzando, pero vengo trabajándolo desde el 2016, ¿no? Y todavía no encuentro cómo cerrarlo, pero ahí va, poco a poco. Y es una obra de teatro, genial.
Genial. También quería preguntarte sobre bueno, dices que escribes, quería preguntarte también sobre tus lecturas, ¿qué sueles leer? Porque también hay referencias a libros que lees, digamos, aquí en este libro en particular, ¿no? Ahorita estoy leyendo un libro que me recomendó una coach que se llama El cáncer como punto de quiebre, que básicamente es un psicólogo que habla acerca de pacientes y cómo encuentra relación entre la pérdida del sentido de la vida y el cáncer. Ya. Me gustan un montón los policiales y por más, y sí, de hecho el libro que me estuvo acompañando durante mi proceso fue El hombre en busca del sentido de Viktor Frankl. Sí, lo Y mencionas. sí, lo menciono varias veces. Es que es un libro que era como mi libro de mesa noche, ¿no? Que cada vez que podía, era como cada vez que iba a dormir lo agarraba, porque no podía dormir, entonces escribí, leí, escribí, leí, escribí, leí, ese era y jugaba Candy Crush. Sí, Bueno, un poco ando por ahí, leo de sí. todo, me gusta de todo. No es algo que, no tengo como algo muy específico que, si hay un libro nuevo que ha salido y dicen, tienes que leer esto, lo leo. No pasa nada. Genial. Un poco para terminar, quería preguntarte también sobre el título, ¿no? Porque claro, es un título bastante fuerte, pero es una toma de una postura, digamos, casi a la enfermedad. Y también me llamó mucho la atención lo que vendría a ser como el subtítulo, ¿no? Lado B, que yo lo relaciono siempre con la música y con este otro lado de los Bien. discos, ¿no? Sí. Que no son justamente lo comercial, los hits, sino más bien a veces o generalmente las mejores canciones están en el lado B, ¿no? Sí, era justamente por eso, porque era todo el proceso del cual no había hablado en mis redes, que de hecho fue como que el lado A de toda mi enfermedad, de todo mi proceso. Este fue el lado más íntimo, el lado B, y así quería como, porque seguía siendo un grito de como, vete a la mierda, cáncer, ¿no? Pero por otro lado también esto es todo lo que aprendí, ¿no? De Genial. Muchas gracias, Nadia. Ha sido un placer conversar contigo. igual manera, Carlos, muchísimas gracias.